Seguimos aquí en Desde la Fe a través de GEM en este segundo domingo de Pascuas, Día de la Misericordia. Y Dios, Jesús, misericordioso, a través de Santa Faustina, nos dejó unos compromisos grandiosos, unas promesas, sin duda, de que su divina misericordia es mucho más grande que todos nuestros pecados. Vamos a hablar hoy de la misericordia de Dios con una persona que sin duda alguna es muy devota de la divina misericordia como espiritualidad y tiene también un gran servicio a Dios en el canto. Estoy hablando de la querida Gladys Garcete. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Bienvenida, qué gusto recibirte aquí en nuestro programa. Gracias, Mariano. Súper feliz, súper contenta en este día que es la fiesta de la Divina Misericordia. Así es. Y decíamos con Gladys, vamos a dividir en dos momentos. En este bloque vamos a hablar de la misericordia de Dios en general, un poco también, por supuesto, de la espiritualidad y de la devoción a la Divina Misericordia. Y en el último bloque siempre tenemos el bloque testimonial y ahí ella nos va a contar su experiencia con la misericordia de Dios, su experiencia con el canto y el servicio a Dios a través de la música. Ahora vamos, Gladys, con la pregunta que la gente siempre nos hace. En este caso, ¿qué es la misericordia de Dios para vos y por qué nos cuesta tanto a veces ser misericordiosos? La misericordia de Dios, dice el diario de Santa Faustina y también la palabra de Dios, que es una, etimológicamente misericordia tiene dos palabras en sí, una miseria y la otra corazón. Es el corazón de Dios que se une a la miseria del hombre. Es el corazón de Dios que se encuentra con la miseria, con lo más bajo del hombre. Es ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso, ese Dios eterno que tanto nos ama, que tiene compasión de nosotros y que su justicia es opacada por su misericordia, porque es mucho más el amor que tiene Dios por nosotros, mucho más la comprensión, mucho más esa misericordia que nos da el Señor. Gladys, a veces nos preguntamos por qué no somos misericordiosos con los demás, pero a veces hasta nos cuesta ser misericordiosos con nosotros mismos. Nos autoflagelamos. ¿Qué podemos decir sobre eso? Yo creo, Mariano, que debemos primero conocer la misericordia de Dios, porque quien se siente amado por su Padre, en este caso nuestro Padre Dios, cuando nos sentimos amados por Él, sentimos esa protección, sentimos ese consuelo, ese Dios que nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, ese Dios que dice en su palabra, yo les envío a mi único Hijo Jesucristo, no para juzgar al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Y cuando nosotros conocemos, cuando experimentamos ese amor precioso, ese amor incondicional de Dios, nos sentimos amados por Dios. Entonces recibimos la misericordia de Dios y solamente desde allí podemos dar misericordia. Solamente cuando sentimos su perdón, sentimos el perdón del Señor, entonces podemos nosotros perdonarnos a nosotros mismos y también perdonar a los demás. Y es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que a veces nos lleva toda una vida. Así mismo es. Gladys, ahora hay un texto de la Sagrada Escritura donde encontramos la profundidad de la misericordia de Dios, que es el Hijo Pródigo. ¿Cómo te llega a vos ese texto bíblico donde incluso algunos dicen que deberíamos de llamarle el Padre Misericordioso y el Hijo Pródigo? De verdad que tiene muchas aristas esta parábola preciosa. Y tres personajes esenciales que yo veo en esto es el Hijo Pródigo, que la palabra pródigo significa malgastar, derrochar, despilfarrar. Y era lo que hizo este hijo menor, pidiéndole toda su herencia al padre. Muchos nos encontramos hoy, el día de hoy, como el hijo pródigo, como este hijo que se alejó de la casa de su padre, que lo dejó todo, creyendo que en el mundo encontraría
la felicidad, encontraría la paz, que en los placeres y en las cosas del mundo encontraría la verdadera alegría. Vemos la actitud del Padre misericordioso, que no le reclamó ni nunca le dijo, bueno, hijo, no te voy a dar tu herencia, sino con mucha bondad le dio lo que su hijo le pedía. Y también el hermano, ¿verdad? El mayor. El mayor que le decía justamente al Padre, yo estoy aquí, yo soy tu hijo, siempre fui obediente contigo, nunca me aparté de ti. Y sin embargo, por mí nunca hiciste ninguna fiesta, ¿verdad? Entonces, a veces nos encontramos como ese hijo pródigo, a veces nos encontramos en la situación del padre, porque hay muchos padres que esperan también que el regreso de sus hijos, o muchas madres que también esperan el regreso de sus hijos, y también nos encontramos a veces como ese hermano mayor, que estamos dentro de la iglesia, que estamos cerca de Dios, que estamos tratando de ser obedientes a Dios, pero no le conocemos realmente a Él. No, estamos siendo obedientes o estamos cumpliendo simplemente para recibir algo o para esperar una herencia o algún beneficio que nos pueda dar Dios. Y sin embargo, lo que nos pide nuestro Padre es amor, que le amemos a Él sobre todas las cosas como Él nos ama y que amemos a nuestro prójimo, que es también el primer mandamiento. Y muchas veces mi prójimo es mi hermano, aquel pecador, aquel que se ha alejado totalmente de Dios, aquel que ha despilfarrado su vida, sus años en las cosas del mundo, y no sentirnos envidiosos, porque aquí se nota dos clases de pecados. El pecado de la carne en el hijo pródigo, en el joven, en el menor, y el pecado del espíritu que se nota en el hijo mayor, que si bien no dejó la casa de su padre, no despilfarró su vida o su dinero o sus cosas, pero sí tenía envidia en su corazón, tenía odio, tenía soberbia en su corazón. Y realmente eso, a la hora de la verdad, es lo que más ve nuestro Padre Dios, ¿verdad? Que tengamos un corazón humilde. Gladys, mucha gente se autoexcluye de la iglesia, poniendo un poco el ejemplo del hijo pródigo. No, yo no me voy a la iglesia porque es taiterengo y la ñañada o demasiados pecadores, ¿verdad? En este caso podemos decir que la actitud del hermano mayor se autoexcluyó de la fiesta que organizó su padre por el regreso de su hermano menor. Y muchas veces nos pasa eso en la vida ahora, ¿no? ¿Y sabes por qué nos pasa, Mariano? Porque a veces estamos cerca de Dios y cerca de nuestro Padre Dios, pero no estamos con Él. Realmente no comprendemos que lo importante es estar con Él, sentir su amor, experimentar su amor y no las cosas que Él pueda darnos. Porque el enojo del hijo mayor fue justamente porque veía que su papá estaba malgastando la herencia, matando el ganado y haciendo la fiesta, y a él lo que le importaba era la parte económica, estaba malgastando también la herencia misma de él. Sin embargo, él no podía ver que esas cosas son superfluas para Dios, ¿verdad? Lo primero es el amor, lo primero es la misericordia, lo primero es el perdón, y eso es lo que Dios nos viene a traer en este día de su misericordia. Estaba muerto y ha vuelto a la vida, dice, así termina el texto, así ¿verdad? Así es. ¿Por qué no hacer una fiesta cuando alguien que estaba perdido, que estaba muerto, ha vuelto a la vida? Si es que tenemos que alegrarnos cuando ocurre este tipo de situaciones en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo. Ahora, Gladys, me gustaría, desde tu vivencia, comentarnos sobre las promesas que hizo Jesús a Santa Faustina. ¿Cuáles son las que más te llaman la atención y la que más llega a tu corazón? Hay muchas promesas, ¿verdad? Acá justamente tengo el diario de Santa Faustina y sería maravilloso si ustedes tienen en su casa. Es bastante extenso, ¿no? Bueno, aquí, un poquito gordito. Pero en todas las librerías hay, en las librerías católicas hay, y de verdad que es una riqueza maravillosa y que podemos ir ahondando un poco en la fe y en los secretos y misterios de la Divina Misericordia. Y como dice este diario, que está avalado por la Santa Sede, por la Iglesia Católica, que Jesús no se volvería a aparecer a ninguna persona, a ningún santo, ya hasta su segunda venida. Y él promete que este culto a su misericordia sería preparando su última venida.
y se presenta al mundo como un Dios misericordioso. Estamos en el tiempo de la misericordia. Luego dice, vendré pero como juez justo. Luego vendrá el tiempo de su justicia. Y quien pueda entrar en este tiempo de la misericordia será el tiempo en que el Señor nos recibirá como el Padre amoroso, como el Padre misericordioso, con los brazos abiertos. Uno de los elementos, porque son varios elementos que tiene el culto de la Divina Misericordia, es la fiesta justamente de la Divina Misericordia que celebramos hoy. Y hay promesas preciosas para este día. Él promete que el alma que se confiese de corazón, que reciba el sacramento de la confesión en este día, segundo domingo después de Pascua, que también comulgue, que reciba la Eucaristía, esa alma recibiría el perdón total de sus culpas y sus penas. Es una indulgencia plenaria que da la Iglesia. O sea, que si yo hoy me confieso, yo comulgo, y el Señor me llama en la noche, yo voy directo al cielo, porque las culpas se nos perdonan aquí a través del sacramento de la confesión. Las penas es lo que nosotros tenemos que hacer como un camino de perdón, haciendo obras de misericordia, o muchas veces es lo que vamos a pagar en el purgatorio, ¿verdad? Para limpiar realmente la purificación de nuestra alma. Sin embargo, esta es la promesa de esta fiesta, esta es la importancia de esta fiesta. No importa si ayer, anteayer o hace una hora estuviste como ese hijo pródigo en la pocilga, entre los cerdos, en el pecado, en el charco. Si vos realmente sentís en tu corazón el deseo de cambiar, porque esa es la primera actitud que debemos tener, cambiar y reconocer que en la casa de mi Padre hay comida, hay bebida, hay alegría, hay gracia, hay felicidad, y yo deseo volver a Él. A través del sacramento de la confesión, Dios te espera hoy. Y hoy están más que nada abiertas las puertas de la Divina Misericordia, dice, las puertas del cielo, las compuertas, dice en el diario de Santa Faustina, están abiertas hoy para recibir a los pecadores empedernidos. O sea, no hay nada ni nadie que pueda alejarte de la misericordia de Dios. Esta misericordia es especialmente, no para los sanos, no para los justos, sino para los enfermos, para los pecadores, para vos que me estás escuchando. Para mí necesito esta misericordia hoy. Y una de las cosas más preciosas, de los elementos más preciosos, es el día de hoy, es la fiesta de la misericordia. Y esa misericordia no debemos desaprovechar. Si tenemos una oportunidad, acerquémonos. Estoy seguro que la mayoría de las parroquias están realizando hoy confesiones por celebrar justamente este día de la gran misericordia de Dios. Nos vamos a la pausa y después seguimos conversando con Gladys Garcete, nuestra invitada de hoy. Y bueno, yo sé, muchos seguramente ya estarán diciendo, ¿por qué no canta? Sí, va a cantar. Vamos a cerrar el programa de hoy con el himno a la Divina Misericordia. Nos vamos a la pausa, ya volvemos enseguida. Seguimos aquí en Desde la Fe a través de GEM en este domingo de la Divina Misericordia. Estamos acompañados de Gladys Garcete, nuestra invitada especial del día de hoy. Y en este último bloque, brevemente vamos a seguir reflexionando acerca de las promesas de Jesús misericordioso que hizo a todos nosotros a través de Santa Faustina. Y después Gladys va a compartir con nosotros su testimonio con la Divina Misericordia a través del canto y por supuesto cerramos el programa con el himno de la Divina Misericordia. Gladys, ¿qué más podemos decir acerca de estas maravillosas promesas que hizo Jesús misericordioso a toda la humanidad a través de Santa Faustina, una humilde servidora, dicho sea de paso? Amén. Una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención, Mariano, fue cuando fui a Polonia a un congreso de la Divina Misericordia Internacional,
Y la gente de Polonia, tan humilde, tan sencilla, contaba en este congreso que durante la Guerra Mundial ellos ya tenían esta devoción a la Divina Misericordia y en cada ciudad de Polonia hay una iglesia dedicada al culto de la Divina Misericordia y en las casas tenían el cuadro de la Divina Misericordia. Las promesas a las personas que veneren el cuadro de la misericordia no es que estamos venerando una imagen, no, nos recuerda a Jesús y no está en los colores, dice justamente el diario, no está en el pincel, no está en la obra de arte, sino en el poder que representa esta imagen. Él promete que a cada casa, a cada familia protegerá de manera especial. Y dicen que durante la Guerra Mundial venían las bombas y los ataques y a las personas y a las casas que tenían la devoción de la misericordia, que tenían el cuadro de la misericordia, a esa casa, todo a su alrededor se caía abajo, pero esa casa, esa familia era protegida por Jesús de la Divina Misericordia. Otro elemento fundamental es el cuadro a la Divina Misericordia y las promesas que hay en este cuadro. Otro elemento fundamental también es la hora de la misericordia, las 3 de la tarde. La coronilla. A esa hora, la hora de la misericordia dice que el Padre mira a la humanidad a través de las heridas de su Hijo en la cruz y todo nos justifica y todo nos perdona. Exactamente no es la coronilla, sino la hora, es una hora que a las 3 de la tarde nos pide que por una milésima de segundo, aunque sea, dijo Jesús a Santa Faustina, adoremos su misericordia. Imagínate, una milésima de segundo, que a las 3 de la tarde, estés donde estés, cierres tus ojos, te acuerdes y le adores porque entregó su vida por nosotros. Y la coronilla es otro elemento, ¿verdad? La famosa coronilla de la Divina Misericordia, que también tiene promesas maravillosas, que quien rece la coronilla con un moribundo, esa alma no va a perecer, que el Padre se va a interponer entre esa alma y su Hijo, ¿verdad? Para alcanzarle la misericordia. Otro elemento hermoso también es la propagación. O sea, todos los que nos sentimos amados por Dios, que hemos sentido la misericordia de Dios, también estamos llamados a propagar, a ser misioneros. Esto no es solo para los sacerdotes, no es solo para las monjas, para algunos laicos, es para todos. Es un deber y es un mandato del Señor el llevar su misericordia. Y Jesús dice, no te preocupes de lo que vas a decir, no te preocupes, que yo me encargaré de conmover los corazones a quienes tú les hables de mi misericordia. Es el Señor a través de nosotros que va a conmover sus corazones. La misericordia de Dios y la gracia de Dios hay que compartirla, hay que difundirla, no nos podemos quedarnos con nosotros mismos. Ahora bien, Gladys, me gustaría que compartas tu experiencia de tu encuentro personal con Dios, más allá de esta devoción a la Divina Misericordia, que sabemos incluso grabaste materiales discográficos, compusiste canciones. ¿Cómo fue tu experiencia con Dios desde tu infancia, tu niñez y tu vocación con la canción? Es muy largo, pero vamos a resumirlo, Mariano. Nosotros provengo de una familia católica, mis abuelos eran católicos del cursillo de cristiandad. Y desde pequeña estaba siempre rodeada de la presencia de Dios y eso me llevó siempre a estar cerca de las cosas de Dios. Pero a los 12 años, siempre yo comparto este testimonio, yo recibí una sanación física, me habían diagnosticado hepatitis crónica. Y por la oración de mi madre a los 12 años, en un pequeñito grupo de oración cerca de mi casa, después de estar postrada en la cama por más de un año, de no encontrar cura en la medicina. Mi piel estaba amarilla por la ictericia, el globo de los ojos también. Estaba mal. Y por la oración de mi madre, Jesús tuvo misericordia de mí y el Señor me sanó. De ahí en más, yo pude experimentar su poder y conocí al Dios de mis canciones. Cuando eso tenía como 12 años, pero yo venía cantando en mi parroquia Perpetuo Socorro desde los 4 años, desde los 3 años, y cantaba las canciones de Dios, pero no conocía al Dios de mis canciones. Pero ahí fue que yo le conocí al Dios de mis canciones y cambió totalmente mi vida, porque si bien provengo también de una familia de músicos, yo decía, cuando sea grande, quiero también ser cantante, ser artista y viajar, como mi papá, como mi tía era Valencia Garcete, bueno, una familia de músicos también, de parte de mi abuelo también. Y entonces Dios cambió totalmente mis planes cuando me mostró su poder y lo hizo a través de una enfermedad.
Por eso, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, todo lo que sucede es para bien de los que aman a Dios. Muchas veces inclusive una enfermedad, una dificultad, un problema. Ante esa dificultad, ante ese problema, solo tenemos que decir que se haga tu voluntad, Señor, como lo dijo la Virgen. Y el Señor siempre, de algo que aparentemente es malo, saca algo súper más bueno para todos nosotros. Y en mi caso, el enamorarme de Jesús, el conocer su poder, y de ahí además el Señor superó mis sueños. Si yo pensaba ser cantante y que yo creo que para cualquier niño o músico dice, bueno, yo quiero viajar, yo quiero conocer países, el Señor con su música y a través de su música me ha llevado a todo el mundo, a dar conciertos por todo el mundo. No sé, no puedo decir que ha superado con creces todo lo que yo soñaba. Y de verdad que es un Dios poderoso que cuando uno dice, yo soy débil, y en mi debilidad se manifiesta su fortaleza. Cuando soy débil es que yo soy fuerte, como dice la palabra de Dios. Y fue para mí y es para mí un privilegio cantar para Dios. Tengo más de 35 volúmenes grabados durante todos estos años. Estuve con Madre Angélica en EWTN, producciones para niños, para jóvenes. Bueno, simplemente yo le dije al Señor, aquí estoy, y bueno, el Señor hasta ahora sigue haciendo sus cosas, sus maravillas, hasta cuando Él quiera. Se encargó de multiplicar la gracia a través del talento que te dio, ¿verdad? Gladys, seguramente tenés así algunas experiencias que marcaron tu vida, ya mencionaste una de ellas que es tu sanación. Dios, a través de esta misión tan importante, a través de la música, te hizo llegar a muchos países, muchas amistades. ¿Tenés así algún recuerdo especial de algún hecho donde decís, qué barbaridad, cómo Dios me ama, cómo Dios es tan misericordioso conmigo? Tengo demasiados, Mariano, tengo demasiados recuerdos. Y uno de ellos, porque no quiero olvidarme hoy de un profeta de nuestros tiempos, de un instrumento enorme de Dios en el Paraguay, como lo fue el padre Rufino Orequi, que tuvimos muchos de nosotros el privilegio de conocerlo. Él fue compañero de Juan Pablo II, dice allá en Polonia, cuando era seminarista. Él promovió la devoción de la Divina Misericordia aquí, el que ¿verdad? trajo la devoción de la Divina Misericordia al Paraguay. Así es. Y yo cuando empezaba a viajar y a llevar la misericordia de Dios hace más de 20 años, yo llegaba a países donde no conocían. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, mucha gente, muchas comunidades ni siquiera escucharon hablar. Cuando yo llegué a España, tampoco me habían invitado para dar un concierto y yo dije, vamos a hacer la coronilla. En la parroquia donde yo llegué no conocían. Y yo les enseñé y fue para mí un privilegio el que yo conociera antes que muchos lugares. ¿Por qué? Gracias a este instrumento de Dios como lo fue el padre Rufino. Porque ya desde el año 1997-96 él empezaba a hacer los congresos donde participábamos justamente con tu esposa Elisa, con mis alumnos, cuando cantábamos, cuando bailábamos. Allá hace más de 20 años. Y ya el Señor empezaba a inundar cada lugar, cada corazón de Paraguay. ¿Y cómo creció en estos años? Y cómo creció en estos años en el mundo entero. Y para mí fue un privilegio que el padre Rufino me diga, Mariano, en esos primeros congresos, fue el primer congreso, y me dice, Gladys, no tenemos himno a la misericordia. ¿Y cómo sí? Claro, esto era nuevo para nosotros y para el mundo también. Generalmente un congreso tiene su propio himno. Tiene su propio himno. Y me dice, ¿podés componer un himno? Y así fue que me senté al piano y le dije a mi mamá, tenemos que hacer un himno, porque mamá es la parte de la letra, ella me va corrigiendo, me dice, hey, esto le queda bien, esto no. Y bueno, yo la música y con mami hacemos el himno a la misericordia, que después eso, bueno, llegó a todo el mundo también. Se convirtió en un himno nacional e internacional, no solo de ese congreso. Así mismo, y fue por pedido de un instrumento maravilloso como lo fue el padre Rufino Orequi. Y al año siguiente me pide el padre, me dice, necesitamos una coronilla cantada de la misericordia. Y lo mismo, yo digo, bueno, con mi piano tiene que salir algo. Porque yo soy maestra de música, tengo una escuelita que se llama San Juan Bosco y mi casa siempre está llena de niños. Y en eso me pongo el auricular porque yo tenía una semana para hacer la coronilla y no sé cómo pude, o sea, el Señor me inspiró en medio del barullo de los niños. La coronilla de la misericordia también, ¿verdad? Pero todo por pedido del padre Rufino Orequi, que yo sé que desde este momento y siempre bendice al Paraguay y al apostolado de la misericordia. Un gran apóstol de la misericordia, sí, sin duda.
Gladys, ¿podés recordarle a la gente a qué página web pueden encontrar tus materiales, información sobre tu apostolado? Sí, claro que sí. Yo quiero invitarle a todos. Sabes que, Mariano, tengo en YouTube mi página oficial, dice Gladys Garcete Oficial. Y allí estoy todos los domingos. Hoy justamente, ya desde el 28 de junio estamos en vivo todos los domingos a las 8:30 de la noche en un programa en vivo que lo hacemos. Se llama Noches de Misericordia y se conectan más de 1000 personas del mundo entero. Ahí cantamos, rezamos la coronilla y hoy vamos a ofrecer especialmente por el Paraguay, por los enfermos, por esta situación tan difícil que estamos viviendo. Así que les invito a mi página, dice Gladys Garcete Oficial en YouTube, o si no en cualquiera de las plataformas digitales estamos también, Spotify, Amazon, bueno, en todo eso también estamos. Muy bien, bueno, hemos hablado suficiente y ahora queremos escucharle cantar a Gladys, y justamente ella eligió cantar el himno a la Divina Misericordia. Y antes de eso, quiero leer una frase que siempre leemos, la frase de la semana. Señor director, por favor. El amor puro es capaz de grandes empresas y no lo destruyen ni las dificultades ni las contrariedades. Si el amor es fuerte a pesar de las grandes dificultades, también es perseverante en la vida cotidiana, gris, monótona. Sabe que para agradar a Dios una cosa es necesaria, es decir, hacer las cosas más pequeñas con gran amor. Amor y siempre amor, Santa Faustina. Con esta frase de ella y con esta canción, agradeciéndole a Gladys Garcete su presencia, cerramos nuestro programa del día de hoy desde la fe. Feliz domingo a todos. Le escuchamos a Gladys Garcete. Gracias, Mariano. Dios.